Bueno, uf, ¿quieren decirme cuántas clases tuvieron después de la mía la primera? Una con Rama, dos con Rama, tres con Ari, o sea, tres clases más. ¿Qué vieron? Vimos la Revolución Francesa Sí. y ayer empezamos a ver el poder constituyente. Es tan acelerado el curso que no sé ni qué pensar. Eh, a ver, ¿qué conclusiones sacaron hasta ahora de lo que venimos estudiando? 4 días full. Si tienen que hacer un resumen ustedes, como el que les hace la IA, pero ustedes, ¿vieron? ¿Hay alguna conclusión de algo que estuvimos viendo? O nada. Bueno, siempre tenemos un conflicto como motor de los cambios que marcan un eje, un cambio en el eje del paradigma, pero después de ese conflicto llega un momento de realizar una teoría que es legítima, bueno, ahora mediante la razón, que se ve fundamental la Constitución. Entonces, Victoria, ¿y cuál sería el... Va, a todos, ¿eh? A todos. ¿Y el conflicto cuál sería? en distintos casos se van presentando distintos conflictos, pero nosotros vemos por ahí como una línea común no, como línea común no, porque no. Bueno, en Francia y en Inglaterra tenemos una monarquía absoluta, a la que la burguesía le puede disputar ya el poder por el, eh, Pero por el poder pará, económico que tiene. ahí está. ¿Cuál sería el conflicto? Porque, viste, empezamos a dar vueltas. Yo Ah, claro, no estoy queriendo sintetizarlo, ¿eh? Solamente estoy queriendo como que, queriendo que algo les quede claro, porque después se puede complejizar, por supuesto. Estoy simplificando para ustedes. ¿Cuál es el conflicto si lo tienen que poner en una sola palabra? Como para que algo les quede claro, ¿vieron? el poder, Pero el poder per se, la gloria, como dice Rinesi, ¿no? ¿eso Las tomas de funciona? decisiones políticas. Dale, ya no fuera. Vamos, vamos, Esperen que tengo dale, un problema, que hay un perro que dale. está dentro Afuera, de... dije. Afuera, Kira, dale. Esperen, ahí está, listo. Supongo que es un perro. Espero que sea un perro y no un bebé o la situación de maltrato de la que no quiero ser parte. Bueno, em, no, el poder no puede ser per se el conflicto. El poder es conceptual. ¿Entienden? Conceptual significa, es la palabra que le ponemos a una situación que tal vez podemos poner con otras palabras más concretas. Por supuesto que hay un montón de conflictos, no hay uno. Pero yo digo, bueno, a ver si tienen uno claro que sea motor de toda esta conflictividad. Concreto, no conceptos abstractos como el poder. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque es como decir todo sin decir nada. Puede ser participación en las tomas de decisiones políticas. La legitimidad. Yo creo que en cuentas cortas es las clases populares, o sea, luchando por sus derechos contra los propietarios. O sea, Se es dan una cuenta que Sofía, construcción. escuchá, y Sofía y todo está perfecto, pero se dan cuenta que me lo están diciendo todo conceptual. Y no está mal, ¿eh? O sea, no es que está mal, no es que está mal lo que están diciendo, pero conceptual significa que estoy diciendo palabras que remiten a conceptos que explican un montón de cosas. Clases, relaciones de fuerzas, legitimidad, poder, soberanía. Digo todo sin decir nada, ¿entienden? Entonces digo, bueno, pero ¿cuál es el problema fundamental que motorizó todo? Hay muchos. El principal, creo yo. Marx dijo que estas revoluciones son revoluciones burguesas. Como una pista, lo digo. Lo digo como una pista. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la bandera que llevaban los americanos?
Digo, la bandera la bandera es lo que ponían en la bandera, ¿vieron? ¿Qué vamos a poner hoy en la cancha cuando pongan las banderas? ¿Qué va a decir la bandera hoy a la tarde? ¿Qué dicen las banderas? Una sola. Argen- ¿Qué dice? Argentina, o sea. La bandera que lleva la gente a la cancha contra los Pero por ingleses. ejemplo la de hoy respecto a hoy, o Hoy, sea, hoy. ¿Qué dice Argentina. la bandera hoy? Si tienen que llevar una sola bandera que resuma el sentimiento popular contra los ingleses, ¿qué dice la bandera? Ah, sí, lo de las Malvinas. ¿Y qué puede decir? Sí, ¿qué va a decir? El poder, la gloria, ¿qué va a decir? Va a decir, las Libertad. Malvinas son argentinas, eso va a decir la bandera. ¿Qué va a decir la bandera? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso lo Sí, entiende sí. cualquiera. Eso no es difícil de entender. ¿Qué dice ese cartel? Dice, las Malvinas son argentinas. No dice que la soberanía, que los ingleses, ¿ves? El absolutismo, no, el absolutismo, escuchen. La palabra absolutismo, no sé cuándo existía, no sé cuánto representaba. Está bien que después en algún momento alguien le tuvo que poner un nombre a las cosas. ¿Qué decía la bandera de los americanos contra los ingleses en la Revolución o en la independencia americana? ¿Entienden la pregunta? No decía queremos legitimidad popular. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando, no sé, marchan los campesinos bajando de la montaña, bajan y ¿qué dice la bandera? No sé, queremos agua, que haya luz, cosas concretas, ¿me entienden lo que estoy diciendo? No le ponen un nombre conceptual que nadie entiende, que después se lo podemos poner. Entonces yo cuando digo cuál es el motor del conflicto de las revoluciones, es algo concreto que todos podamos entender sin mucha explicación. Siguen con lo conceptual, libertad, igualdad. Bueno, lo voy a decir porque no se les ocurre, pero es muy básico. La bandera de los americanos decía, no queremos pagar más impuestos. Se terminó. Eso es todo. Hay más conflictos, por supuesto, pero este es clave, es el más importante. Yo digo, ¿cuál es el conflicto? Y que no quieren pagar impuestos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y eso es algo que podemos entender todas y todos. No es tan difícil. Después le podemos poner un nombre. No, que los impuestos, que cuál es la representación, que a quién corresponde, que armamos un edificio teórico, que dónde reside la soberanía, que quién controla el poder, qué es el poder. ¿Cuál es el motor del conflicto? Que están pagando caro. La burguesía está pagando caro la fiesta de los que no pagan. La bandera dice no taxation without representation. Nosotros vamos a decidir qué impuestos pagamos. Eso dice la bandera. Y después le pusieron taxation without representation is tyranny. Bueno, le ponemos un nombre. Si hay impuestos y no los decidimos nosotros, eso es una tiranía. Pero lo importante es lo primero. Los impuestos los decidimos nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Claro, claro. Y es claro eso. Lo estoy diciendo porque si hay que explicarle, si ustedes tienen que explicarle a alguien qué pasó, dice, no, alguien que no es de acá, ¿no? No, ¿qué pasó con la revolución? ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Y bueno, el monarca, la legitimidad. No, mirá, es muy sencillo, los nobles no pagan impuestos. Terminó. Y después sí lo desarrollamos mejor y le ponemos todas las palabras lindas y la libertad y la igualdad, la seguridad y todo el edificio teórico que construimos alrededor de esa conflictividad. ¿Siguen este razonamiento? Por eso les dije, ¿qué aprendieron? Digo, mira, la pregunta mía fue básica. Bueno, ¿qué quedó claro hasta acá? Y lo que quedó claro es, bueno, una de las cosas, una, dije, no todas, porque por supuesto son muchos conflictos y después se pueden resumir, los impuestos. Me dijeron Revolución Francesa. ¿Cuál es el hecho fundamental de la Revolución Francesa? ¿Qué simboliza? ¿Entiende la pregunta?
¿Qué simboliza qué pasó en la Revolución Francesa? ¿Qué vieron? Estamos con el mismo tema, ¿eh? ¿Fue ayer esto o no? Que hubo una fuerte crisis financiera y económica, Mm, entonces, y también, bueno, unas malas cosechas, entonces el pueblo que estaba dividido en colonias, después busca como tener voz propia, por así decirlo. Pero bueno. ahí me parece que metiste dos conflictos en uno, Ana, porque el pueblo dividido en colonias, ¿te estabas refiriendo a Francia o te estás refiriendo a Inglaterra? No, no, es verdad. Me quedé con Norteamérica, perdón. No, no, pero bueno, pero lo de la mala cosecha estabas. ¿Qué pasó en Sí, sí, Francia? sí. Es, Francia estaba gobernado por una monarquía absolutista y estaba separado por tres estamentos, el clero, la nobleza y el tercer estado. Mm, Y el tercer estado incluía, bueno, a los campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y la mm, burguesía, y era el mm. único estamento obligado a pagar impuestos. Ahí está. Y se declaró, lo icónico es el fin de los títulos nobiliarios, que es lo que llamamos el fin del antiguo régimen. ¿Cuál es el motor ahí? El mismo. Los nobles no pagaban impuestos. Entonces dijeron, bueno, Francia, lo habrán visto ayer, declararon la igualdad social. ¿Esto lo vieron o no? Los de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ¿sí o no? 4 de agosto de 1789. lo mencionamos. Perfecto. ¿La igualdad qué era en ese momento? Que todos pagaran impuestos. Es que todos pagaran los mismos impuestos. Básicamente es eso. ¿Entienden cuál es el motor? ¿Y entienden por qué Marx dice que son revoluciones burguesas? Marx lo dice porque después va a decir, para darle la mano a Victoria, que me empezó a hablar de muchos conflictos, que esa era una revolución que no era de los trabajadores, que era de los burgueses. Eso dice Marx. Lo dice a propósito, interpretándolo. Dice, pará, esa no fue nuestra revolución, dice Marx. Nosotros somos trabajadores. Igual no pagábamos impuestos nosotros. Y los trabajadores no pagaban impuestos. Los únicos que pagaban impuestos eran los propietarios. Entonces Marx dice eso para decir, esa no fue nuestra revolución, esa fue la revolución de ellos. Este régimen no nos representa, es el de ellos. La república, dice Marx, no es nuestra, es de ellos. ¿De quién? De la burguesía. Pasado el conflicto ya del monarca y del absolutismo. ¿Entienden esto? Pero dice a propósito diciendo, si igual nosotros no nos pagamos impuestos. Y ahí Marx dice, pero ¿qué es la igualdad finalmente? Porque claro, declararon la igualdad sobre la idea de que todos paguen los mismos impuestos. Pero ¿qué pasa con los trabajadores, lo que está llamando el cuarto estado, los artesanos, los campesinos, los domésticos? Ellos, ¿qué igualdad tienen ellos? Igualdad para morirse de hambre, diría. Y ahí entonces dice, no, tenemos que tener igualdad en otro sentido. Y plantea otros temas. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Los conflictos de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores que vamos a llamar populares, ¿sí? No propietarios, son otros, ¿sí? Lo que pasa es que en la revolución burguesa, en las revoluciones burguesas, en las revoluciones que estuvimos estudiando, estaban mal representados, si quieren. ¿Por qué? Porque les decían que con la libertad era suficiente, ¿sí? Y, y no era suficiente. Pero eso nunca se resolvió. Otro de los conflictos materiales que expresan la revolución, las revoluciones que estuvimos viendo, que es fundamental. Decís, che, ¿cuál fue el problema? Bueno, los impuestos, ese fue un problema, ¿correcto?
Tomen nota, por favor. No para que lo digan así textual. Ustedes pueden decirme lo que dijeron recién cuando empezaron a responder las preguntas, me pueden responder lo mismo que me respondieron tal cual, pero tienen que saber internamente de qué están hablando, ¿entienden? Más allá de que puedan repetir con edulcoradas palabras eh, grandes construcciones teóricas. No, porque la legitimidad, el poder, las instituciones, la soberanía, la igualdad, ok, todo eso, pero en el fondo tienen que saber cuál es el conflicto, cuál es el odio, cuál es el resentimiento, cuál es el problemita que está de fondo. ¿Está claro lo que quiere decir? Entonces, uno de los temas fundamentales fue los impuestos. Y el otro problema era la tenencia de la tierra. La gente se quedó sin acceso a la comida. ¿Está claro? Estoy diciendo algo básico, pero que tienen que entender que es un gran motor, porque lo que genera la disconformidad es el malestar. Lo que genera el conflicto es el malestar. Yo no sé si hubiese habido tanta revolución con bienestar y prosperidad, ¿sí? Y bajos impuestos, casi nulos. Pero bueno, se ve que la prosperidad trae también desigualdad en la distribución de la riqueza y por lo tanto conflictividad. Todo esto que estuvimos viendo, la Revolución Inglesa, me interesaba, esperen, antes de decirlo, me interesaba que les quede claro. De la Revolución Inglesa, ¿qué quedó claro? Estoy como recapitulando títulos, ¿vieron? ¿Qué quedó claro? Ahí sí, sí, conceptual. ¿Qué quedó claro? Ahí puede ser conceptual. ¿Qué quedó claro en la Revolución Inglesa? Porque la vimos al inicio de todo. ¿Qué pueden decir? ¿Nada? La Revolución Inglesa, profe. Sí, Bien, lo vimos por primera vez porque fue la primera revolución y en la sí, cual se instaura una soberanía parlamentaria. Al lado del soberano se instaura un parlamento el cual tenía voz y voto por primera vez al lado del monarca. Así de manera simple lo digo. sí, 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 estoy preguntando simple. O sea, lo que tenemos de clave es que por primera vez aparece un órgano de poder, una nueva institución, por eso es una revolución, una nueva institución, que es el Parlamento, que ya existía, pero ahora tiene otro tenor. Y que las decisiones sobre qué hace la comunidad se toman desde el Parlamento y no las toma el monarca. O por lo menos va a ser una transaccionalidad. O por lo menos se lo van a disputar. Entonces, hay un acta de reconocimiento. ¿Se acuerdan ese acta de reconocimiento? En donde el rey Guillermo de Orange reconoce que está ahí porque es voluntad del Parlamento que está ahí. ¿Eso está claro? Y no por voluntad divina. Esa es una. Y la otra es la Declaración de Derechos o la Carta de Derechos de 1689, ¿cierto? Y esa porque es importante, porque no es una concesión del rey, esa es una imposición al rey. Mira, estos son nuestros derechos, si no te gusta te vas y ponemos otro. ¿Entiendes la diferencia? Y ese es el clic, eso es lo que cambió ahí. Entonces, esas son las dos cosas con las que se quedan en este intenso y breve curso. Que ahora el poder es popular o soberano significa que las decisiones las toma alguien que se arroga la representación, en este caso la burguesía o los representantes parlamentarios en Inglaterra, y que si va a haber un presidente, un monarca, un sultán, un tirano, bueno, justo tirano no sería la palabra, porque lo haría en contra, pero si va a haber alguien que va a estar a la cabeza, va a ser por voluntad popular.
o por lo menos parlamentaria, o de los representantes de lo que se llama pueblo. Eso es nuevo. ¿Está? Y el motor era, por supuesto, volvemos, los impuestos, porque el rey fijaba los impuestos y ahora ya no. Ahora son los propietarios. ¿Y en Estados Unidos qué sacamos de limpio de Estados Unidos? ¿Qué aprendimos de Estados Unidos? Las 13 colonias que al principio tenían las asambleas autónomas y después eh, hicieron desde Inglaterra obligarlos a pagar impuestos sin tener un representante de las colonias. Bueno, hay un poco el conflicto en ese sentido es parecido, ¿no es cierto? En Claro. ese sentido. Porque la revolución es la misma, el motor, ¿cierto? Pero ¿qué incorpora de nuevo, de novedad, lo de Estados Unidos? Como nuevo se puede decir que no sigue con un rey. Se deja de dar una monarquía y se instaura las instituciones. Ese puede ser un buen motor del conflicto. La novedad tal vez sea la palabra independencia. La- ¿En qué sentido? En el sentido de que nos independizamos, como si fuésemos adolescentes que nos vamos de casa, del rey. Pero no solo por Estados Unidos, sino por lo que implicó geopolíticamente hablando. ¿Por qué? Porque esto va a ser el motor para todos los territorios del mundo que se quieran independizar, emancipar, despegar de sus metrópolis o sus reyes o sus leyes que vienen de otro lugar, con sus ejércitos externos, ¿entienden? No somos más una colonia, ahora somos una comunidad autónoma e independiente. Y lo que hace Estados Unidos es marcar un camino en ese sentido. La independencia de Estados Unidos marca el camino de cuáles puedan ser el futuro de todas las otras colonias en el mundo. Nosotros también podemos independizarnos. Nosotros lo digo por cualquiera. Y entonces vamos a tener una comunidad que no va a tener un monarca. Y ahí pone la novedad. Alguien que presida, un presidente. Sí. Tampoco fue la gran palabra presidente. Alguien que viene del verbo, ¿no? Presidir. Y el otro componente fue la tolerancia religiosa también, o la libertad de culto. Y también la idea de el capital privado. Eso tal vez sea súper importante. Porque como asociamos, yo les dije la primera vez, rey y reino a Estado, ubican esto, rey y reino a Estado, los propietarios de las colonias, que son los dueños básicamente, ¿eh? Los dueños de la tierra, los dueños de los esclavos, los dueños de las fábricas, los dueños los que manejan toda la situación, se creen dueños, pero no se creen reyes. Entonces hay una idea de iniciativa privada. Esto se hizo de espaldas al Estado, porque se hizo de espaldas al monarca. Y ahí nace como ese, no es que en la práctica no sea igual, porque finalmente termina siendo igual. Hay un concepto de lo público y de Estado, son los Estados Unidos. Pero también hay una idea de que lo hacemos de espalda a la monarquía, ¿sí? Que lo hacemos nosotros con nuestra propia plata, con lo que querramos destinar, si queremos, porque en realidad podemos hacer todo que sea privado. Esa idea de lo privado es muy fuerte en Estados Unidos. Y es muy fuerte después en un mundo como corriente ideológica. Y eso nace ahí en Estados Unidos. Ustedes llegan a Estados Unidos y no encuentran a un señor arriba de un caballo con con una lanza o con una escopeta
o indicando el futuro. Encuentran un gordo con un chaleco, ¿sí? Tipo el pingüino, ¿vieron de Batman? Que es el magnate hacedor de la comunidad. Y eso se replica mucho en muchos lugares. La idea de la iniciativa privada. Eso también es con Estados Unidos. La autonomía. Y por supuesto la forma de gobierno. Un presidente y una federación. Eso también lo sacaron de los príncipes alemanes, pero bueno. Y con Francia entonces, ¿qué aprendimos con Francia? Como para seguir evolucionando el conflicto. Ya dijimos alguna cosita, pero ¿qué más? Para sumar, ¿qué podemos sumar con Francia? ¿Qué tiene de novedad? Por ahí, La elabo- A ver, cualquiera de los dos, vamos. no, yo iba a decir que por ahí hubo en años muy seguidos varias constituciones. Eso es cierto. Va ¿Y a ser por lo qué? mismo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque justamente en la del 91 fue como la constitución de los girondinos, Ah, después vieron que, bueno, no funcionaba y los jacobinos decidieron instaurar directamente la del 93, o sea, porque decían que la del 91 era más restrictiva de por sí, mm. y después, si no me equivoco, en el 95 la parte más conservadora vuelve a hacer otra constitución, haciéndola más restrictiva de por sí. Y eso que estás explicando, ¿qué simboliza? ¿Qué está bien? ¿Y qué representa, digamos, en el llano? Eso que nos expliquen, ¿está dando cuenta de qué es esa sucesión de constituciones? ¿Qué hay de base? ¿Qué es lo que incorpora Francia, justamente? La pregunta apunta a eso y la explicación de las constituciones tal vez remita a eso mismo. Un derecho de resistencia. De resistencia, estoy pensando, ¿eh? No sé si decir de resistencia. No, no sé si la palabra resistencia, no sé, no es la palabra que usaría. Pero bueno, ¿qué, qué incorpora Francia a todo el, digamos, a la batería de conceptos que estamos teniendo ahora todos nuevos entre Inglaterra, Estados Unidos y ahora Francia? Lo de las constituciones lo podría llegar a explicar, pero no es la constitución en sí, sino lo que representa. República. Bueno, puede ser, sí, no está mal. Yo no diría, no es, no es a lo que yo apunto. Pero algo muy importante en Francia que pasó es que mataron al rey y el rey no volvió. No es que no tuvieron de vuelta monarquía, pero nunca más pudo volver a ser la monarquía como, por ejemplo, mantuvo España o Inglaterra. De hecho, un gran problema que tienen en Francia es que no tienen un monarca, que les solucionaría bastantes problemas hoy en día y no lo tienen. Yo creo que es un gran problema que tienen. Pero bueno, sí, hay unidad de república en el sentido de no volver a la monarquía, pero lo de las constituciones nos dice otra cosa. ¿Morena es tu nombre? Sí. Lo que explica Morena con la sucesión de constituciones es otro tema, que no tiene que ver tanto con república. O bueno, más o menos. Puede ser, ¿eh? Puede ser el proceso constituyente. Kiara, ¿no? Que eso lo dejamos, eso constituyente lo dejo para cuando termine ese repaso. Retomo esa palabra. Em, ¿Qué palabra trae Francia como novedad? Que ya lo dije, ya lo dije. Libertad.
Bueno, derechos. es libertad, es la de Inglaterra y la de Estados Unidos. O sea, no digo que Francia no se la haya querido apropiar, pero lo de la palabra libertad ya venía antes. Que la libertad tenía que estar directamente relacionado a los impuestos y el proceso penal, ¿sí? La no inqui- la- el fin de la Inquisición. Fraternidad, ¿Cuál, perdón, Hernán? fraternidad. Sí, fraternidad, sí. Y bueno, le falta la que está en el medio, chicos. Puede ser, Igualdad. Y claro, lo que trae Francia es el concepto de igualdad, pero no cualquier igualdad. Por eso lo de las constituciones, no la igualdad de propietarios, la igualdad plebeya. ¿Qué simboliza más allá de la conflictividad interna y lo que podemos decir de lo jacobino y lo girondino, lo restrictivo, no lo restrictivo? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo lo digo. Ahí hay sectores no propietarios, repito, sectores no propietarios, ¿sí? Que también pretenden representación, bienestar, soberanía, digamos. También hay, vamos a decirlo más sencillamente, no propietarios que también quieren ser parte. No propietarios que alcanzaron a hacer oír su voz. No es que no hubieron sectores populares en las revoluciones inglesas o en la revolución americana. Sí los hubieron, porque alguien pone el cuerpo, ¿vieron? Alguien pone el cuerpo significa que alguien va y pelea y agarra un arma y se mata en un campo de batalla, ¿correcto? Los esclavos los hacían para recuperar su libertad, ¿cierto? Gente que buscaba salvar su vida, gente que, bueno, mira, me ofrecieron esto y agarré, porque es así, ¿sí? Gente que iba convencida, gente que no iba tan convencida, gente que se pasaba de bando. Y hubieron sectores populares en la Revolución Inglesa, los levelers, los diggers, hubieron sectores populares, sectores indígenas, trabajadores urbanos en la independencia estadounidense, pero no alcanzaron, miren lo que voy a decir ahora, a armar un corpus teórico. Es decir, un corpus teórico significa una, una batería de conceptos que alcance un grado de madurez y que tenga cierta representación. Y eso lo alcanzaron los jacobinos. Che, mirá que nosotros somos los no propietarios. ¿Y qué somos? Somos, y acá viene una palabra clave, que es clave, que es clave, que no aparece ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Viene de ciudad, por supuesto, ¿no? Pero nosotros también somos ciudadanos. Los ciudadanos no son solamente los propietarios. Todos somos ciudadanos. Y eso es lo que trae la Constitución de 1793. Eso es lo que trae esa Constitución popular. Ahora, ¿y saben qué significa, dicen los franceses, que todos seamos ciudadanos? Todos vamos a la guerra. No solamente los pobres van a la guerra. Los ricos también van a la guerra. El hijo del rico tiene que armarse e ir a la guerra también. No, los nobles tienen que poner el cuerpo también. No puede ser que no pongan el cuerpo. Y no es una cuestión de impuestos, porque ¿qué tenemos nosotros? Dice, ahí leo. ¿Qué tenemos nosotros? Dicen los trabajadores. El cuerpo tenemos, nuestras manos. Y nos armamos en defensa de la patria, dicen. Y vamos a pelear todos. Y ser ciudadano es formar los ejércitos. Eso dicen. Todos al ejército. Y arman unas guardias nacionales para defender el reino, qué sé yo. ¿Siguen esto? Todo esto es nuevo. Todo esto pues, va a desaparecer, pero no del todo. Y bueno, ahí, en ese camino,
con esta batería de conceptos, seguirá todo el desarrollo del siglo XIX y después XX. Igualdad, democracia, república, representación, soberanía, no representación, este, em, con monarca, sin monarca, con un parlamento, con dos cámaras, con una cámara. O sea, claramente sin Dios. Es una cosa privada ya. Y bueno, está esto que estamos, está esto más o menos, ¿se entiende? Lo que le incorporó Francia finalmente fue más conflicto al conflicto. Lo que hubiesen pretendido los propietarios es que todo acabara allí. El fin de la historia, el tan mentado fin de la historia. Que la historia termine acá. ¿Por qué que termine acá? Porque es como inmortalizar el resultado, ¿vieron? Que termine acá, ganamos nosotros, que se quede acá. Este es el orden justo. Siempre hay alguien que va a considerar que no es justo y hay un mañana. Entonces, por eso también el conflicto es el motor. Todo esto, como dijo bien Kiara, no sé si lo dijiste, pero no importa, todo esto es poder constituyente. Todo esto. Ustedes me dicen, pero ¿qué es? Vimos poder constituyente. ¿Y qué es poder constituyente? Esto es poder constituyente. No es que es otra cosa. ¿Qué vieron como definición de poder constituyente? Ayer. La Sí, capacidad de un pueblo de Sí. constituir, de dar una constitución a su Estado. Repetime que no te escuché. La capacidad de dar constitución a un Estado. La capacidad de, perdón, que ponete el micrófono acá. Ahí. Capacidad de dar constitución a un Estado. La, ca- Igual no entendí. La capacidad de, de constituir un Estado. De dar constitución, claro, a un Estado. A ver, ¿qué Lo tengo más? que tener anotado más claro. Capacidad, competencia también que Desde tiene la Competencia. el óptica Estado para de Vidar constituir. Campos, Sí. porque Pero esas son las definiciones que pusieron. Sí. Yo tengo otra cosa. A ver, dale, dale, digan, vamos, vamos, diga. Yo tengo que el profe había dicho que aclaremos que el poder constituyente no es constituir un Estado, que el Estado existe desde antes y que el poder constituyente es poder darse una constitución, según Vidar Campos. A mí me gustó que digas que ya el Estado existía. En el sentido no solo de Estado, escuchen, porque también Estado es una palabra abstracta y hay mucho jueguito con esto. Digan si quieren comunidad. ¿A qué me refiero con comunidad? Un montón de gente viviendo junta, donde hay algo común, ¿sí? Un camino, un monumento, una iglesia, una plaza, ¿sí? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y un cierto orden. Bueno, si después ese orden es el rey, el reino, si después le pusimos estado, si este es el estado de situación en el que nos encontramos, si yo diría entonces, siguiendo esta idea que vamos un poco armando, es la comunidad que ya existe, pero que se da un nuevo orden, o nuevas reglas, o nueva representación, si quieren, o una reinterpretación de quiénes somos. Y para que se entienda esto, en un momento la comunidad decide autorrepresentarse de otra forma y decir, che, ya no somos más súbditos, ahora somos individuos. La comunidad otra vez, che, ya no somos más individuos, ahora somos trabajadores. La comunidad otra vez, no, no somos trabajadores, ahora somos pueblo. Y la comunidad otra vez dice, no, ahora somos todos usuarios. Y la comunidad en el futuro, no, ahora somos todos humanoides. Digamos, la comunidad que se autorrepresenta de vuelta, que se vuelve a dar una nueva identidad, ¿sí?
y que a partir de eso nuevas instituciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es como que hay un orden, hay una comunidad, pero hay una idea de cambiar la forma de representarnos en comunidad y de crear nuevas leyes e instituciones o formas, si quieren, si sacamos la palabra leyes, de convivencia. Entonces, lo que tuvimos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en Francia, como después en América Latina durante todo el siglo XIX, son comunidades dándose nuevas instituciones y nuevas formas de representación, ¿sí? Y todo eso lo estamos llamando poder constituyente. La idea de constituir un nuevo orden, ahí sí, constituir esto es ya conceptual, constituir una soberanía política. ¿Qué significa constituir una soberanía política? Una institución de la cual emanan las disposiciones, leyes, o el nombre que le queramos poner, que todos vamos a acatar y que tenemos que decidir de dónde surgen. Entonces ahora nos ponemos de acuerdo en este caso puntual, de que tienen que ser a través de una asamblea, un parlamento, ¿sí? Pero este es en este caso puntual, porque en el futuro o en el pasado podría haber sido de otra forma el mecanismo a través del cual esas órdenes emanen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Piensen otra vez en el ejemplo que les di en la clase que estuve yo, de Moisés que sube a la montaña a que Dios le dé los mandamientos. Entonces, ¿ahí hay un poder constituyente? Y sí, hay uno, pero no es racional, como estuvimos viendo, racional legal. ¿Está lo que estoy diciendo? Y todo esto es poder constituyente, constituir una soberanía política. Que en esta etapa, que en esta etapa de la modernidad que estamos estudiando nosotros, lo llamamos, por supuesto, constitucionalismo, porque empezamos a decidir que las leyes o que las normas o que los valores más importantes de la comunidad tienen que figurar en un texto, en un papel, con forma de ley, con forma jurídica. Puede cambiar en el futuro, ¿está claro lo que estoy diciendo? No es eterno. De hecho, para mí ya cambió. Lo que pasa que a veces pienso que estamos viviendo, ya se los dije, lo vuelvo a decir, sin el que no lo entiende no pasa nada, que estamos viviendo en un nuevo orden con instituciones del pasado. Eso me pasa. Y por eso todo lo tengo todo desencajado. ¿Entienden? Siento como que estamos viviendo en un orden y que las instituciones que tenemos no representan el orden bajo el cual estamos. Eso me pasa todos los días cuando me levanto. Y como no tenemos ese orden, digamos, no ese orden, esa nueva representación, todo está desordenado en mi cabeza. Estudiamos unas instituciones que no reflejan bien el orden en el que vivimos. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Se entiende esta idea? Pero bueno, ese es un problema que no es acá el espacio para resolver, solamente que es un problema que puedo tener y que si voy al psicoanalista no tampoco lo voy a resolver. Solamente charlando lo resuelvo. Bueno, todo esto es poder constituyente. Entonces ahora, poder constituyente nuestro ya en el propio, materialmente hablando, el que nos representa a nosotros, aquel bajo el cual hoy se juegan un montón de cosas en el partido de la tarde, para que se entienda, vienen de este periodo que estamos estudiando, que, que es nuestro siglo XIX. ¿Qué estuvieron viendo de eso? Y una cosa más. Poder constituyente, nosotros le podemos poner originario, derivado, los límites y todo eso que se van a aprender de memoria. Yo creo que ahí, en esa tensión entre cuándo hay un poder constituyente, cuándo no, se juega toda esta idea de quién se arroga la representación y quién considera que esto es justo o injusto.
Y yo creo que cuando una comunidad, en su mayoría y con mucha entereza, considera que algo no es justo y quiere cambiarlo, pasamos de rebelión a revolución, como habíamos dicho, y entonces ahí no importa nada. Y entonces habrá un nuevo poder constituyente, sí, seguramente que lo haya. Y seguramente que el orden estatuido lo va a considerar ilegal o inválido o ilegítimo, porque los que consideran que el orden es justo quieren preservarlo. Y los que consideran que el orden es injusto quieren cambiarlo. Y eso no se va a resolver nunca, ¿está? Entonces, cuando fue la independencia, cuando fue la Revolución de Mayo, la acusación a la Revolución de Mayo, lógicamente fue, ese cabildo es ilegal. Y no puede ser de otra manera, porque claramente era ilegal, porque no respetaba el orden de aquel momento. Pero fue una revolución finalmente, ¿entienden? Y ese es el que hoy consideramos justo. Y el que quiere cambiarlo va a decir, eso es injusto. Y va a decir, mira, así como ese cabildo fue injusto, lo que va a venir ahora va a ser injusto, pero vamos a poner nuevas reglas y se terminó. Y los que intentan defender el orden establecido van a decir, no, eso está mal. Tenemos que hacerlo bajo lo que establece nuestra Constitución. Y eso no lo podemos definir. Eso es una potencia que avanza. Si pasa, pasa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y en esa tensión entre cuál es el límite y cuál no debe serlo, qué está bien, qué está mal, qué está bien que el Parlamento haga, qué está bien que el pueblo haga, bueno, en esa tensión se definen las instituciones, las viejas, las nuevas. Si seguimos con lo mismo o si cambiamos. El que defienda lo que está va a decir que lo nuevo es ilegal. Y el que defienda lo nuevo va a decir que lo que está es ilegal. ¿Qué vieron de esto? ¿Tuvimos clase de esto? ¿Tuvimos clase de cuáles son nuestras primeras constituciones? ¿Cuáles son nuestras primeras expresiones como comunidad argentina? Aunque esa palabra no existía. ¿Tuvimos esto o no hicimos nada de esto en las clases que tuvimos? Ayer lo vimos, Y, que vimos el texto de Vidar Campos, si no me equivoco, que mencionaba que la primera constitución fue 1853/1860. Vimos la rigidez de la constitución y esas cosas. No llegamos a ver muy bien lo de las reformas, que en realidad creo que es como también lo más complicado, porque nosotros vimos que era ilimitado, por ejemplo, el derivado era limitado, pero vos después, no sé, por ejemplo, la reforma de 1957. O sea, como que era medio raro, pero no llegamos a ver la parte de las reformas ayer. pero oigan lo que yo les quiero preguntar. Vamos a ir un cacho más para atrás porque si no como que nos va a faltar un pedazo de la historia y se van a quedar como, no sé cómo se van a quedar, pero eh, ¿ustedes saben qué pasó después de la Revolución Francesa? Digamos, para entender el origen nuestro como comunidad, ¿en qué momento empiezan a hacer la Argentina? Porque ahí aparece el primer poder constituyente. ¿Entienden la pregunta? Porque en 1853 pasó de todo antes, ¿eh? En Francia no es que llega Napoleón Bien. y bueno, y ahí aparece el nuevo personaje que hace que El seamos profe había dicho nosotros que colonia de España. el profe había dicho que tenía que ver con el momento posterior a la guerra, cuando finaliza la guerra. ¿Cuál guerra? El, el estado como de conflicto, cuando cesa el conflicto, por esto que mencionaba de Napoleón, la compañera,
se termina la revolución para ponerse al frente un orden que trunque o limite un poco más este desorden revolucionario que se origina, que había surgido. Miren, lo que tenemos que saber es que acá en Buenos Aires, estamos acá en Buenos Aires, estamos acá. Acá en Buenos Aires, sí, sí, sí. Eh, no había un carajo, ¿ok? Acá no pasaba nada. Eso que nos tiene que quedar bien claro. ¿Está bien? Em, no tengo ganas de hacer mapas. Si quieren, ábranse en Google Maps mientras hablan conmigo. Los podemos hacer mañana en clase. Em, porque me pierdo con la explicación. Ust- todo lo que, toda la construcción de nuestro territorio y nuestra idiosincrasia, empieza con el cambio de monarquía en España. El cambio, perdón, de dinastía. No se olviden que esto era España, pero acá puntualmente en Buenos Aires no pasaba nada. ¿Está claro esto? Y cuando llegan los Borbones, que es como un cambio de gobierno, un cambio de dinastía, no, no es como nada, un cambio de dinastía. Pasan de los Habsburgo, creo, a los Borbones. Eh, no sé si es Carlos, ahí yo me pierdo un poco con los reyes, instaura las famosas reformas borbónicas. ¿Las tienen de nombre? 1776. ¿Cuál es el problema para la monarquía? Estamos en un problema geopolítico. El problema es que los ingleses y los portugueses se filtran por todos lados. Y la corona española quiere asegurar el comercio con sus colonias sin que vengan otros de afuera a comerciar. Y vieron que el comercio un poco te potencia. Empezás a tener autonomía, empezás a ganar plata, empezás a querer ganar más dinero y empieza a funcionar el capitalismo y el desarrollo y un poco como que el Estado empieza, o la monarquía empieza a ser una traba al desarrollo. Entonces, los Borbones en el año 1776 crean, ¿saben lo que voy a decir, no? El Virreinato del Río de la Plata, ABC, primaria. Es justo el mismo año de la independencia americana. Ya antes, unos 30 40 años antes, habían armado otros virreinatos. En México, Nueva España, en Caracas o Granada, no sé cómo se llaman. Bueno, hay muchos virreinatos, ¿sí? Y básicamente es básicamente, ¿qué significa? Poner nuevas autoridades de la metrópoli en los diferentes territorios para asegurar el control del comercio y la recaudación de impuestos que vayan para la corona española y que no se filtre nada como un queso gruyere, ¿entienden? O sea, che, pongamos gente nuestra en todos los lugares. Y ahí, y además, ¿por qué lo hacen? Porque están viendo también los españoles y también lo hacen los franceses y también los ingleses, que tienen que asegurar el control de sus territorios para desarrollar su propio capitalismo. Y al poner nuevas autoridades, empiezan a desarrollar incipientemente una actividad política que también es comercial y comunitaria. Y se empiezan a crear intendencias. Esas intendencias son después las capitales de las provincias. Les estoy explicando cómo se va formando, porque si no es como que aparece un poder constituyente como de la nada mágicamente, y no es mágico. Y después, la palabra provincia es una ciudad y sus alrededores. Y entonces aparece la Intendencia de San Miguel de Tucumán, Córdoba y cerquita, Santiago del Estero.
eh, Santa Fe, Entre Ríos. Van habiendo diferentes autoridades. Y entonces, le agrego un problema más. Había otro problema que era que había muchos sectores populares que reivindicaban a los incas. Esto lo explico mañana. En Perú era la capital de España en América Latina, ¿correcto? Donde estaba la Santa Inquisición o el Santo Oficio. Y también estaba el virrey más importante, Abascal, que es un sanguinario, el malo de la película. Y cuando se crea el virreinato y se crean las intendencias, y ahí voy a decir algo fundamental, todo el comercio que iba, a esto lo explico mañana, pero pueden ponerse un mapa, todo el comercio que iba de Lima hacia arriba, pasando por Panamá y después pasando Panamá por el Golfo de México a España, todo ese comercio empieza a migrar al puerto del Río de la Plata, arriba hasta el Reino de Portugal. Entonces, Buenos Aires se empieza a transformar en una capital importante por su desarrollo comercial y porque todas las mercancías que estaban antes en Lima empiezan a bajar por lo que sería la Panamericana, ¿vieron? ¿Alguien hizo la ruta 9? Llega a Lima. Bueno, baja hasta Buenos Aires esa ruta, que es a caballo, eh, con carreta y muy complicada, pero es todo un desarrollo comercial que va a hacer que toda la minería, la plata y el oro vaya desde el Río de la Plata en barco hasta España. Y Buenos Aires se empieza a transformar en una capital súper importante. Eso está, y eso lo dije nada más que para explicar mínimamente por qué se desarrolló una comunidad cuando en realidad acá antes no había nada, no pasaba nada, no venía ni el loro a Buenos Aires. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Todo estaba en Lima, las universidades, el desarrollo comercial, la población, los incas, los conflictos, las peleas. No pasaba nada hasta que este puerto no existió. O sea que esta ciudad y este país se construyó alrededor del puerto del Río de la Plata. Y es fundamental también para entender la construcción, la arquitectura y la forma de pensar que tenemos y la centralización que tiene Buenos Aires como eje ordenador de toda la política. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Si hoy la manifestación es fundamentalmente en el obelisco es por esto. Si los cordobeses nos odian es por esto. Desde las raíces. ¿Alguien es cordobés? Menos mal. Cuando ganó el gobernador actual de Córdoba, que se llama Yarlora, ¿saben lo que dijo? A mí no me van a decir esos pituquitos de Recoleta lo que yo tengo que hacer. Así dijo, le salió de las entrañas. ¿Y saben por qué le salió de las entrañas? Porque ahí expresaba el mayor conflicto, que la soberanía empezó a residir en Buenos Aires. Por eso dice, a mí esos pituquitos de Recoleta no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Eso está expresando una soberanía política, esa frase. Parece un insulto, un enojo, y le sale desde lo más profundo de, de- del corazón y de los impulsos, ¿entienden? Expresa el sentir cordobés. ¿Por qué los de Buenos Aires nos van a decir a nosotros lo que tenemos que hacer? Porque a partir de este momento toda la política se centralizó en Buenos Aires por el puerto. Y acá le voy a poner acontecimientos para llegar rápido al 1853 sin explicar tanto. Pero bueno, mañana tal vez siga. 1776 la creación del virreinato. Como bien dijo, creo que fue Kiara, o no sé quién dijo lo de. No, no. Bueno, ¿quién para ubicar? Bueno, ¿quién me dijo lo de Napoleón? No, ¿Viste? quiera. Bueno, 1795,
Morena explicó la Constitución de 1795 en Francia. ¿Vieron? Ella dijo, bueno, 1795, Francia, una constitución, y esa quedó como más restrictiva. Hasta ahí, ok. Pero en 1795 se creó un directorio, una constitución que tenía un directorio que tenía 5 cargos. También lo digo para que nosotros también tuvimos directorio. Y de esos directorios, de ese directorio, uno de esos 5 era Napoleón. ¿Ok? Napoleón, que era un tipo que no tenía sangre real, que es más bien ungido por parte de los sectores populares o castrenses. Napoleón llega al directorio no como sangre real que usurpa de vuelta y vuelve a enquistarse en el trono, sino que llega más de abajo hacia arriba. Y rápidamente, en su estrategia de poder, va controlando el resto de los directorios y se hace de la suma del poder público en 1799 y pasa de director a emperador, el emperador Napoleón. Y Napoleón conquista toda Europa. ¿Está claro esto? Y dentro de la conquista, conquista España. Y pone a su hermano José Pepe Botella como rey. 1806, las invasiones inglesas. ¿Las tienen? El virrey Liniers, que tiene origen francés, pero es español y somos el virreinato, defiende la resistencia de los porteños a las invasiones. ¿Qué quieren los ingleses? Comerciar, hacerse de la plaza. Por supuesto que todo este movimentismo lo está generando Napoleón con sus conquistas y con la restricción del comercio inglés y la búsqueda por parte de los ingleses que perdieron las colonias americanas, nuevos territorios para comerciar. Pero ahí aparece por primera vez esa defensa del territorio propio. Y ahí aparece un primer sentir nacional, no voy a poner la palabra nacional, un sentir local, si quieren, sentir local, un sentimiento de localía, que nos distingue, nos diferencia de lo que es España o lo que empezamos a llamar la península. Están los americanos y están los peninsulares. Y ahí vieron que empieza como a aparecer una especie de bisagra, grieta, clivaje social en la sociedad actual nuestra, los de acá y los de allá. Los que vienen de allá a robarse las cosas y vuelven para allá, los españoles que iban y venían, y los que ya van 3 o 2 o 3 generaciones que están viviendo acá y que ya no van a volver y que empiezan a proyectar que acá es su destino y que acá ya no es un lugar de paso. Entonces empieza a aparecer un sentir de lo local. Estamos construyendo comunidad. Somos americanos, no somos peninsulares. Y empieza a haber un quiebre, un corte, una distinción, una fractura social entre los peninsulares, que son los únicos que pueden tener cargos, entre los peninsulares, que son los monopolistas del comercio con la metrópoli y que usufructúan de ese comercio y que se llevan las riquezas, y los locales que no se llevan esas riquezas y que encima construyen acá y dejan toda su vida acá y ¿por qué nosotros no tenemos que decidir nosotros nuestras propias leyes? ¿Por qué lo van a decir desde allá? ¿Entienden? Y ahí empieza a aparecer esta idea de poder constituyente. Y nosotros lo sacamos a los ingleses. Está bien, entonces fue el virrey Liniers, que es el virrey representante, pero fue el pueblo de Buenos Aires el que fue a resistir. Somos los americanos, no los peninsulares, los que estamos tratando de sacar a los ingleses y defender lo patrio. Y ahí aparece otra vez una nueva palabra, la patria, que hay que defender. ¿Entienden todo esto que estoy diciendo? Y ahí empieza a construirse el bichito de lo local y el bichito del poder constituyente. Buenos Aires, que es una ciudad importante, Buenos Aires por donde pasa el comercio, Buenos Aires que empieza a ser la centralidad.
el puerto por donde pasan las mercancías, las riquezas, la gente que empieza a fluir de diferentes lugares a la capital, las distinciones que empieza a haber. Bueno, y en España aparece el problemita. También en 1806, Fernando VII es arrestado y cambia la monarquía circunstancialmente en España. Y entonces, en 1800, derrotados los ejércitos del monarca Fernando por parte del imperialista conquistador Napoleón, en España en 1808 comienza lo que se llamó la resistencia. Ana, me habías dicho resistencia, mira, ahí apareció esa palabra. Aparece la resistencia, pero la resistencia es española. Los españoles resisten a las invasiones francesas, ¿cierto? Y miren la palabra que va a aparecer ahora. También, todo esto es poder constituyente y todo esto es constitución. En España, como Fernando VII está preso, los ciudadanos se empiezan, miren el verbo, se empiezan a juntar, se juntan en la plaza, se juntan para resistir y para liberar a Fernando o para pedir la vuelta de su rey, que representa su propio estado y su sentir nacional, si es que lo tienen. Y esto se llamó después el juntismo. Juntas de gobierno, de gente que se junta. ¿Entendieron? ¿Les suena la palabra? Entonces aparecen la Junta de Sevilla, la Junta de Jerez, bueno, hay muchas juntas. La junta más importante, la Junta de Cádiz. Como se empiezan a juntar en España, y nosotros también somos España, nosotros también nos empezamos a juntar. Entonces se juntan en Chuquisaca, se juntan en Caracas, se juntan en Santiago, se juntan en Buenos Aires, y entonces tuvimos la primera junta. Después se llamó la primera junta, en ese momento se juntaron, nadie le puso nombre. ¿Está lo que estoy diciendo? Que ahí empiezan todos a coincidir, espectacular. Mira, hay juntas por todos lados, claro, porque es el juntismo que pide la vuelta de Fernando. ¿Hasta ahí está? Y ahí, en esa primera junta, tenemos ya incipientemente, sin constitución, sin textos, sin muchas ideas, pero sí con un arraigo fuerte de 3 generaciones que viven en suelo propio, una idea de lo local. Y ahí está la primera junta diciendo, acá hay una comunidad que quiere nuevas instituciones. Acá hay una comunidad que no acepta límites externos. Acá hay una comunidad que se va a dar un nuevo orden. No sabemos cuál. En principio lo que o lo que va a empezar a pasar muy subrepticiamente es el quiebre con el orden anterior. ¿Siguen todo esto que estoy diciendo? Lo estoy diciendo para que en la historia asocien los conceptos que vieron en la clase. Acá todavía no hay la caja de herramientas y la batería de la Constitución. Acá todavía no hay nada. Acá es, bueno, con lo que tenemos. 1806, 1807, sacamos a los ingleses. 1810, nos juntamos a pedir la vuelta de Fernando. Somos España. Somos España, pero es raro, porque ¿qué España somos? ¿Somos la España que pide la vuelta de Fernando o somos la España que dice, bueno, pero nosotros en realidad tenemos que armar nuestra propia comunidad y de repente poner nuestro propio rey? Y eso aparece. Y si ponemos a nuestro propio rey, ¿pedimos la vuelta de Fernando o nos independizamos? ¿Pedimos la vuelta de Fernando y somos España otra vez? ¿O hacemos una nueva comunidad? ¿O hacemos un pacto con algún rey, pero que no sea de ellos o que sea más nuestro? ¿Qué hacemos? No está claro todo esto en la primera junta. Con estos sentimientos encontrados hay un montón de posiciones, los morenistas, los saavedristas, los monopolistas. Lo que está claro es que lo echamos a Cisneros, que era el virrey.
y le decimos, se rompió el pacto porque no está Fernando. Hay que ungir un nuevo monarca. El poder va de abajo hacia arriba, como dijeron los ingleses, como establecieron los franceses. No es que el poder va de arriba hacia abajo, no es que el monarca lo designa Dios. El monarca es un pacto de sujeción con su pueblo. Y acá hay un pueblo, decimos acá en Buenos Aires, el pueblo de Buenos Aires. ¿Siguen esta idea? Acá hay un nuevo pacto, un pacto de sujeción. Si no está el monarca, estamos de vuelta en el estado de naturaleza. Hagamos un nuevo pacto, tengamos nuevas instituciones. Bueno, listo. Dicho todo esto, cuando sacamos al monarca en 1810, empieza a haber una serie de conflictos y por supuesto los españoles que quieren reconquistar. Pero todo esto se va a agravar cuando vuelva Fernando en 1814. ¿Está esto que estoy diciendo? Entre 1810 y 1814 pasó de todo, no lo vamos a explicar. Y en 1814 vuelve Fernando. De hecho, se pierde Napoleón, se restablecen todas las monarquías en el mundo. Y ahí, y ahí sí, ya no nos queda más opción. Ante la vuelta de Fernando y la insistencia por parte de la monarquía española restablecida, Fernando gobernó hasta 1840 más o menos, les aviso para que sepan. La insistencia de los españoles de recuperar las tierras perdidas no nos queda otra posibilidad que declarar la independencia. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Esto va a ocurrir en 1815 y en 1816. La que celebramos es la que fue la semana pasada, la del 9 de julio de 1816. La otra, que fue en 1815, de la cual no hay ningún antecedente fidedigno que pueda dar fe y no se estudia, es la de las otras intendencias barra provincias o, o, o- o caudillos que no querían someterse al poder o al control de Buenos Aires. Y ahí tenemos a Entre Ríos, ahí tenemos a Santa Fe, ahí tenemos a Corrientes, ahí tenemos a la Banda Oriental, que son, vamos a llamarlo ya, provincias, si quieren, que declararon en 1815 la independencia y se constituyeron en otro estado, bajo el mando de un cacique, un caudillo que se llamaba Artigas, que fue lo que se llamó la Liga de los Pueblos Libres, que existió rudimentariamente entre 1813 y 1820. Bueno, ya no les quiero poner más datos porque ya es un montón. Solamente voy a describir dos acontecimientos que retomo mañana. 1816, la independencia. ¿Sí? 1819, 1819, esto pongan nota aunque no entiendan bien cómo fue ni qué pasó, no importa, pero para que les quede algo. La primera constitución. 1819, la primera constitución. 1820, primera batalla. Cae esa constitución. 1826, una segunda constitución. También sin vigencia. Cae en 1800. Y nunca tiene vigencia. Y ya después sí, la constitución de 1853. No estoy explicando más porque no los quiero aturdir, ¿eh?
Todas las constituciones, no todas, la de 1853 está precedida de una batalla fundamental, la batalla de Caseros, 1852. Y, y estaría bueno nombrar a dos liderazgos importantes, dos personajes importantes del siglo XIX que marcan el ritmo del siglo, ¿vieron? Que sí, bueno, ¿a quién pertenece? ¿Quién dirige todo esto? Bueno, ¿quién dirige toda la política argentina y es el eje central? ¿Cuál es el eje central hoy? ¿Quién tiene el protagonismo hoy? Y el presidente. Y sí, claramente, lo tiene Milei, un gran intérprete de la época. No hay que enojarse. En torno de Milei, también hay muchos demás elementos, y ahora puede ser que dure 4 años y ya, o no. Gira toda la política. No había límite temporal al poder, ni siquiera había un poder instituido. ¿Quién organiza los primeros años de las provincias? Natalie me dice que le está dando el desayuno. Perfecto, sí, no hay problema. Que escuche la chiquita ahí las clases. ¿Quién es cuál es el liderazgo fundamental en torno del cual gira toda la política en esta primera parte? ¿Saben o no? Urquiza. La respuesta es no. Falta un montón para Urquiza. Rosas. No, tampoco. Mitre. Menem. Alberdi. Toda la política gira en torno de Rivadavia, ¿sí? Es el gran hacedor Rivadavia, ¿correcto? Digamos, el eje ordenador de todo lo que pasa en cuanto a lo que es la política. No estamos hablando de las relaciones de fuerza por abajo, no estamos hablando puntualmente de lo comercial, estamos hablando de la política propiamente dicha como lo que hoy conocemos como los cargos, el parlamento. En ese momento se expresaba de otra forma, claramente la guerra, pero había instituciones. Y Rivadavia, como secretario de guerra, como integrante de las diferentes administraciones, y ya después, bajo su liderazgo, es que se organiza toda la primera parte del siglo XIX, sobre todo a partir de que se muere Pueyrredón, creo que es en 1816, no estoy seguro, 17, hasta que Rivadavia tiene que renunciar en 1827. Rivadavia era gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires siempre fue la que marcó el ritmo de lo que después iba a ser la Argentina. Por supuesto, con las lógicas tensiones con las provincias que no se quieren dejar mandonear, pero que no les queda otra. ¿Ok? Entonces Rivadavia es el personaje central. Rivadavia lo expulsa a San Martín, Rivadavia participa de la Constitución del 19 y, sobre todo, su Constitución 1826. Rivadavia es el que entrega al Reino de Portugal deshonrosamente la banda oriental, el que indica qué tropas tienen que retroceder o avanzar en la pelea con los realistas acá. Bueno, pero Rivadavia se va en 1827. Sus restos están hoy en Plaza 11. Lo aviso por la duda. No sé si él hubiese querido que estén ahí. Y después sí, el siguiente personaje que va a organizar toda la política hasta la llegada de la Constitución, ¿quién es?
Rosas. Rosas, ahí sí. Sí. Les digo porque como es difícil ponerle fechas a todo, tal vez es más fácil que organicen secuencialmente, digamos, la institucionalidad a través de los personajes importantes, ¿entienden? No sé si es lo mejor, porque yo podría decir, les dije ya, hubo una constitución, hubo una guerra, esto, aquello, hay procesos, hay acontecimientos, hay instituciones, pero me parece que si lo ponemos bajo la temática de los liderazgos, queda más claro cada una de las etapas. La etapa de Rivadavia, la etapa de Rosas y después sí, la etapa de Mitre, que me lo mencionaron. Y fíjense que Urquiza me lo mencionaron y yo no lo nombré, porque es casi un actor secundario de reparto, no es que no sea importante, pero no es bajo su liderazgo que se organiza el poder. El poder se organiza desde Buenos Aires y todos los que estoy nombrando son todos porteños. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Rivadavia, Rosas y Mitre, y después ya Roca, pero ya no es porteño. Son los personajes centrales que organizan la política y en base a ellos se crea la institucionalidad. ¿Está bien? Y me van a decir, pero Rosas, ¿qué institucionalidad? Bueno, la de no tener una constitución. Digamos, Rosas fue, o gracias a Rosas, fue que tuvimos un orden sin constitución. ¿Saben cómo se autodenominaba Rosas? El restaurador de las leyes. Fíjense, el hombre que conjuró contra la Constitución siempre. Y conjurar significa que no hubiese, ¿no? Cada vez que había un intento de constitución, ahí estaba Rosas para aplacarlo. Pero al mismo tiempo fue el restaurador de las leyes, el garante de la paz y del orden. Por supuesto, vía represión, pero también vía concesiones. Entonces, bajo estos personajes, Rivadavia, Rosas y Mitre es que nosotros consagramos dos intentos de constitución, 1819-1826, todo un periodo de paz y orden sin constitución hasta la batalla de Caseros y la constitución de 1853 y la constitución de 1860, ya con el protagonismo indiscutible de Bartolomé Mitre, primer presidente de esta constitución, la que tenemos hoy, con el texto que tenemos hoy, con sus modificaciones. Y todo este periodo, con estas constituciones que acabo de nombrar, 19, 26, 53, 60, vamos a llamar a todas estas el poder constituyente originario. ¿Ok? ¿Está bien esto que estoy diciendo? Todo lo que podamos desarrollar mañana respecto de qué trae la caja de herramientas, no sé, me perdí un poco con los temas porque no sé si esto era para ayer, hoy va todo muy rápido. ¿No importa? Se formó en este periodo. Me mencionaron y no lo quiero subestimar. Me mencionaron a Alberdi y también mencionaron a Urquiza. Y yo, no es que, no es que no sean importantes, yo no quiero agregar más problemas a tanta información. ¿Me entienden? No es que yo no los quiero, no los estoy subestimando, al contrario. A veces, viste, cuando necesitas uno que te haga una pared para meter la pelota en profundidad y tirar un centro y que sea gol, que esperamos que así sea. Bueno, de repente Alberdi y Urquiza son esos personajes fundamentales que te sirven para que avance la institucionalidad en un juego de ir y volver, de tensión contra tensión. De hecho, Alberdi y Urquiza están entre ellos dos íntimamente relacionados. Alberdi es el intelectual de Urquiza.
Y voy Profe, a decir, sí, perdón. te puedo abrir un paréntesis y por lo que hablaste, yo entendí que el poder constituyente originario es un proceso que marca la historia de la comunidad, su reclamo, su lucha, su conquista, y que por último ese poder constituyente queda reflejado en una constitución. Si mal no entendí, no sé si me escuchó o... Sí, te escuché. Sí, ponelo como quieras. Si lo entendiste, mira, las palabras están bien dichas. Después yo no sé qué hay en tu cabeza, pero si en tu cabeza entendiste todo, está fenómeno. Ok, Porque vieron que a veces me dicen muchas cosas y digo, ¿pero habrá entendido o está repitiendo? Entonces, si vos en tu cabeza entendiste todo lo que se esconde detrás de esas frases, como empezó Victoria cuando arrancó, que me empezó a decir mil cosas, que está fenómeno, está todo bien, lo que me decían, pero yo a veces pienso, ¿pero entenderán lo que están diciendo o lo están repitiendo? Yo igual no dudo de vos, Victoria, yo lo digo en general, Gracias. porque me imagino que sí, cuando alguien es capaz de decir tantas cosas, pienso, bueno, lo tiene clarísimo, pero a mí me gusta que el grupo vaya todo de la mano entendiendo todo juntos. Y a veces uno dice soberanía, representación, piripipi, digo, ¿de qué estamos hablando? Y yo quería ponerle palabras concretas, ¿entienden? Para que la historia no sea vacía de contenido. Em, no, ¿qué estaba diciendo antes de la interrupción? Constitución. No, iba a decir que con. Ah, sí, que Alberti y Urquiza son personajes fundamentales. Una postilla para mañana, y después me refiero al problema que trajo, creo que eso fue Sofía, que me mencionaste del 57, ya del siglo pasado. Pero antes quiero decir algo. Urquiza, ¿de dónde es? De Entre Ríos. Bien. Y Alberdi, es buena la De pregunta. Tucumán. De Tucumán. Alberdi es de Tucumán, Urquiza de Entre Ríos. Los dos son liberales, ¿ok? Urquiza, un hombre de negocios. ¿Sí? Un industrial, apasionado por los trenes, por el capitalismo, ¿sí? No, no es que Urquiza es solamente un caudillo, no. Urquiza es un emprendedor, como diría, no sé, Marcos Galperín, qué sé yo. Mm, ¿sí? Y Alberdi sí es un intelectual. Porque Alberdi escribe, se la pasa. Alberdi es más, viste, como se la pasa vea, pelotudeando con cartas, con textos. Y Urquiza es más de hombre de acción. Hagamos. Alberdi es el intelectual de Urquiza. Pero los dos vamos a ponernos en el campo de la derrota. ¿Por qué? Porque no hablan desde Buenos Aires, no hablan desde la centralidad, hablan desde la periferia. Urquiza gana la batalla, pero no gobierna nunca. No es lo mismo. Urquiza, para los que no saben, le ganó a Rosas en 1852. Pero Urquiza no gobierna. De hecho, hasta lo matan a Urquiza. Y Alberdi se siente traicionado por Urquiza. ¿Saben lo que le pasa a todos, tanto a Alberdi como a Urquiza? ¿Y por qué se van matando? ¿A Urquiza lo matan? Porque todos tienen cierta devoción por Buenos Aires. Y después los del interior dicen, ah, te fuiste con los de Buenos Aires, te vendiste, nos traicionaste. Porque Buenos Aires marca el eje, ¿vieron? De hecho, Alberdi va a decir, Buenos Aires tomó el rol de Madrid. Antes nos gobernaba Madrid, ahora nos gobierna Buenos Aires. Bueno, todo eso lo seguimos mañana. Y ahora, en cuanto a poder constituyente derivado, como fue así, nosotros también tenemos que decir que nuestra constitución fue reformada en... Voy a cambiarlo. Tuvimos dos grandes momentos constituyentes después de la primer constitución. ¿Está bien? Dos grandes momentos constituyentes. Después de la primera constitución. La primera constitución fue todo esto que acaban de escribir, ¿correcto? Con 1853, 60. Ese es un primer periodo constituyente.
Y los otros dos son el periodo ya en el siglo XX, ya con otro orden, con otra materialidad, con otra forma de representación, con otra historia, con otro desarrollo tecnológico, el periodo de Perón, que es una bisagra fundamental en las páginas de la historia argentina, ¿correcto? O sea, si el siglo XIX, ya les dije, Rivadavia, Rosas, Mitre, después tenemos la transición del XIX al XX o el gran periodo de Roca o el roquismo, que es un gran periodo nacionalista, ¿cierto? 1880 a 1910, al centenario, 1910, ¿cierto? Fundamental. Y después el gran personaje es Perón y el peronismo, que va a ser el termómetro durante 40, 50, 60, 70, 50 años. Fundamental. ¿Está bien ahí? Y este periodo de Perón, que es enorme, indescriptible, para enmarcarlo en nuestra clase, tiene el momento constituyente que va, oigan, de 1949 o 48, con la constitución que contiene, hasta 1957. ¿Ok? Dejen un chiquitín, ¿eh? ¿Ese lo tomaron nota? Ese es un momento, vamos a llamarlo momento constituyente, con una constitución, con una caída de esa constitución, con una reforma de esa constitución, ¿ok? No lo vamos a desarrollar ahora, no terminamos más. Y el otro gran momento constituyente es el que va de 1983 a 1994. Y eso vamos a llamar los momentos constituyentes de periodos de reforma, de intento de nuevo orden. Se mezcla todo. ¿Está claro? Se mezcla todo en cuanto, si ustedes van a empezar a tratar de unir con flechas el concepto de Díaz Campos con lo que pasó, no va a coincidir. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Te entiendo? No, no se queden mal con que no les coincide. Fue reformadora, fue toda una nueva. Está bien, está mal, no hay respuestas para esto. ¿Ok? Fue lo que fue. No tenemos que estar todo el tiempo tratando de que las cosas nos encajen y que todo sea perfecto. No, no, eso no existe. Yo para mañana, más allá de lo que tienen, les puedo agregar un textito. ¿Puedo? ¿Me permiten? Ya Perdón, todavía terminamos. vieron lo de mañana y quería preguntar también si, no sé en realidad si es el otro profe, si pueden agregar lo de hoy, ¿Qué cosa? toda la historia que muy interesante de la que hablamos, ¿Yo porque recién? sí, No, no está en ningún lado, la conté. no. No, te soy sincero, traté de hacer un resumen relacionando los conceptos que ustedes tenían para hoy, sin que yo no quería perder de vista. Yo te digo la verdad, Sofía, yo quería recapitular lo que estuvieron viendo para que no, porque ¿qué pasa? Tantas cosas que aprenden, tantas cosas se empiezan a perder, ¿vieron? Entonces yo lo que quería era un poco recapitular y unir con flechas lo que habían hecho con lo que tenían para hoy,
sin que sea un salto tan grande como que para que puedan conectar los conceptos con cable, como si fuesen cables que conectan, ¿vieron? Y puentes que los unen una cosa con la otra. Pero no hay un texto que resuma todo esto, es esto que acabo de inventar recién. Eh, Puede haberlo dicho de alguna forma distinta en diferentes clases, seguro, pero todas son distintas. No, no hay. Tengo un montón de textos que podría darles. Si vos me preguntás, yo tendría más para darles. No les quiero dar más porque no los quiero aturdir. Eh, pero son un montón. No, este quédense con la clase. Vamos Sí, con este. no, porque además después yo entro como a la web que hicieron y Sí. me pongo a descargarme cosas, a leer cualquier cosa, Ya está, reflexión. escucha, Sofía, disfruta, disfruta. Si te gusta, anda a buscar lo que busques, está buenísimo. Porque no vas a poder absorber todo porque es un poco tiempo. Así que disfruta lo que estás leyendo y todo esto que dije lo vas a volver a leer de diferentes formas en diferentes momentos y va a si te gusta, va a volver en tu cabeza muchas veces y está buenísimo. Escuchen, quiero compartirles. Miren, espera, yo comparto pantalla. ¿Me están viendo? Sí. Esperen que tengo que compartir este WhatsApp. ¿Están viendo? No, no, este WhatsApp no, 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 no. No, esperen. Me espera, mira, share este WhatsApp. Ahí está. Yo voy a compartir Usal. Espérenme. Acá. Este es otro curso, pero yo sé que acá les di miles de cosas, miles de cosas. Y en un momento. No, no. ¿Este cuál es? A ver, este. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, sí, este está bueno. Ah, este. Este que está acá, miren, ¿están viendo ahí mi página? ¿Se está viendo se está viendo ¿ven acá? Sí, sí. Página 31. 31 es. Sí, este textito que está acá, una mirada de conjunto 1983-1994. Sí, ya se lo escribí yo, pero no importa, me sirve, ya fue. Se los voy a dar, no, no quiero mandarme la parte, pero no importa. Es cortito. Y acá hablé de esto que les acabo de decir. Miren esto, de los momentos constituyentes, 53-60, 49-57, 83-94, ¿ven? Y son pocas paginitas, es hasta acá, hasta ahí, ¿ven? Entonces, este está bueno. Si pueden, yo se los paso. Página 31. Esperen que voy acá y se los reenvío. Eso porque eso tiene que ver con los poderes constituyentes derivados, pero le di otra mirada, ¿está bien? Y eso lo tenemos que poner acá. ¿Eso está bien? Y después, y después hay uno, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se, Sí, se está profe. viendo? Acá hay uno, ¿dónde está nuestro curso? No, acá. Pero eh, acá, yo creo que agregué uno, si la memoria no me falla, que obviamente me falla. Estoy buscando, ¿eh? Este cuadro es buenísimo. De este cuadro que está acá lo podemos charlar mañana. Acá está Urquiza, amigo. Ah, este era la caja de herramientas. Espera. Este no. Qué cagada, no está el que yo quería poner en la puta madre. Esperen. No, malísimo. Voy a volver acá. Ay, porque esta página tiene muchas cosas. Puse Inca, no. Ay.
Ahí está. ¿Están viendo mi WhatsApp otra vez? Sí. Perfecto. Voy a cerrar esta página. Ahí está. Acá hay uno, producción de normas, no. Hay uno, este link que pido de jerarquía, no. Con esto termino, ¿eh? Es un PPT, ver esta entrevista, este de Arballo, este, no, no, no. Este quiero. Ah, este que está acá. Este que está acá, el Plan Inc. Introducción. Cuando mande esto, Ari se va a enojar. Voy a poner más que nada para Ari, porque se va a enojar. Voy a poner esto. Esto no es obligatorio. Ahí está. ¿Está bien? Listo. ¿Por qué? Porque si no, vamos a empezar, ¿por qué mandó eso? Y qué piti qué flauta. Pero ese texto es una introducción. Ese libro, ahí con eso terminamos. Ese libro en realidad es la historia de cuando Belgrano propone un rey inca, el 6 de julio, 3 días antes de la declaración de independencia, en la misma casa de Tucumán. ¿Sí? Y él dice, che, pongamos un rey inca, qué sé yo. Bueno. Y yo ahí, en ese PDF que mandé, en realidad lo que cuenta es cuál era la situación geopolítica en el momento de la creación del virreinato. Y está muy relacionado con la primera parte que conté, que es cómo se empieza a crear una comunidad acá. Y aparece bien claro cómo Buenos Aires queda aislada y cómo es posible que nazca una comunidad local. Y yo lo dejo, no es obligatorio, pero por ejemplo Sofía me decía, che, esto está bueno. Bueno, ahí hay una parte, Sofía, muy chiquitita de las cosas que estuve explicando. Nada de Urquiza, nada de Rivadavia, nada del siglo XIX, pero estaba bueno, vale la pena. Y a veces es un buen cimiento. Y el otro sí es de los poderes constituyentes. Bueno, escuchen, para mañana me dicen que están perdidos, eso me acaban de decir. En el cronograma no está publicada la lectura todavía. Yo creo que para mañana Ari me va a decir que deberíamos ver jerarquía de las normas. A ver, déjenme que vea el chat con él. Él me dijo, esperen, ahí no lo están viendo ustedes. Me dijo, me dijo Fighty Schifrin, eh, la, derechos, declaraciones y garantías, que trae la Caja de Constitución, Gustavo Arballo. Bueno, eso sería. ¿Ya vieron jerarquía de las normas? No, todavía no. No, para hoy tocaba lo de qué hay en la caja, algo así, que explicaba más o menos, va, no sé, me corregirán mis compañeros. La Sí, constitución, era ese. o sea, el preámbulo, por qué dice esto, y para mañana no tenemos. O sea, lo último que vimos fue poder constituyente. Bueno, escuchen, Incluso mañana. para hoy también había uno de garantías, no me acuerdo bien el Y ese título. de De Ayala, Arballo. Javier Ok. Ayala. Bueno, escuchen, mañana lo charlamos en la primera parte, que agarramos la Constitución y charlamos eso en la primera parte de la clase, mañana. Bueno, Pero ¿saben qué? Esta base nos sirvió, porque lo charlamos con un poco más de sentido, si no es como que leemos textos aislados. Y ahora le pido a Ari que me diga qué hacemos para la segunda. Si vemos jerarquía de las normas, yo podríamos trabajar, si quieren, para mí, podríamos trabajar el artículo 31, pero lo vemos lindo el artículo 31, no así nomás. Eh, Bueno, ahora le digo a Ari que me lo complete, ¿está bien? Pero en la primera parte hacemos eso. ¿Estamos? Sí. Listo, no voy a decir más nada, de nada. Nos vemos mañana, como estemos. ¿Está bien? Listo. Que tengan un hermoso día. Listo, nos vemos. Chao, profe, un gracias. abrazo. Chau, Igualmente. chau, chau. Gracias. Chao. Gente, nos vemos.